Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video de su canal, Un Remanente Volverá. Eh, Esperamos que hayan tenido una muy buena semana, hayan podido repasar el capítulo anterior acerca de algo tan importante y tan relevante como es este pacto, ¿ya? Donde se actúa como un salvador sustituto en beneficio de otras personas. Esa es parte de la doctrina de la profundidad que tiene dentro del Evangelio, es parte de la plenitud, de la más profunda que podemos entender en el libro de Isaías. En esta semana les voy a compartir lo que yo creo y que he recibido tan fuerte de los procesos de progresión que existen de nosotros como entidades espirituales. Somos hijos de un Dios, ¿cierto? De padres celestiales, con esencia de ese mismo carácter. Regularmente cerramos todo nuestro estado de aprobación a un recuerdo desde cuando nacimos y no dimensionamos eh, o no nos preguntamos, o mejor dicho, no tenemos la percepción espiritual de nuestro interior. Tenemos nuestro cuerpo temporal, eso es verdad, pero es más profundo aún cuando despiertas a la percepción espiritual de tu espíritu, que estuvo en regiones celestiales antes de venir aquí. Entonces, quiero compartir con ustedes algo que siento que es la esencia misma del libro de Isaías, más allá de todas las señales que nos entrega un precursor de la segunda venida, un pueblo que lamentablemente es el catalizador de los eventos finales a través de ciertas fallas en guardar los convenios o las leyes del pacto, más allá de quién aparece y no. El libro de Isaías también tiene esa esencia especial que tiene la plenitud del Evangelio, que es aprender acerca de niveles de ascenso y descenso necesarias para el progreso. Lo vimos un poquito con el pacto davídico anterior en la clase, pero hoy me quiero centrar cómo las escrituras tienen todos estos ejemplos de ascender, ¿cierto? O en este caso específicamente descender para ascender a niveles superiores. No se puede ascender en niveles estándar o en comodidad, por decirlo así. Tiene que haber procesos de descenso. El Cristo mismo sale de la presencia del Padre, el mayor de todos, y desciende sobre lo más bajo para ascender en su segunda venida sobre todas las cosas. Entonces, ¿cómo ascender a elegido de Dios? Vimos quiénes son los 144.000 del Apocalipsis es igual o es el equivalente a los reyes y reinas de los gentiles del libro de Isaías, es el igual o es el equivalente a los siervos que llama el siervo en la alegoría del olivo. El Señor le manda a su siervo del fin de los tiempos que llama a nuevos siervos. Es el equivalente también ahí. ¿Ok? Entonces vemos que las escrituras eh, son contundentes, están todas entrelazadas. Entonces vamos a avanzar. Lo primero que vamos evidenciado, que todos la conocen regularmente, es esta escalera que tuvo Jacob, ¿cierto? Génesis 28:10 y en adelante dice, y salió Jacob de Berseba y fue hacia Harán, y llegó a un lugar, a cierto lugar, y durmió allí, porque el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y las puso por cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y he aquí, una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Jehová estaba en lo alto de ella. Vamos a ver la equivalencia que tiene con la escalera de Isaías. El nivel más alto es Jehová. Y he aquí estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti,
y en tu descendencia. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he dicho. Acá el Señor termina recordando con Jacob el pacto que hizo con Abraham, ¿cierto? Que era tierras por herencia, descendencia y protección. Y reafirma con Jacob, ¿cierto? Descendiente, nieto de Abraham, este compromiso. Y acá podemos evidenciar de las primeros ejemplos de una escalera espiritual que asciende hacia el cielo. Simbólicamente tenemos a Jehová en el tope de la escalera y Jacob abajo en la tierra en un proceso simbólico de ascensión hacia el nivel de Jehová. Esto es lo primero que podemos evidenciar y que quiero compartir con ustedes en este capítulo, que encierra la plenitud del Evangelio. Cuando uno interioriza esta doctrina, la verdad que, y la teología del pacto y los atributos de Dios que son esenciales para ejercer fe para salvación, cambia muchísimo, ¿eh? Cambia muchísimo cómo vemos el Evangelio, cómo guardamos los mandamientos y los esfuerzos que hacemos. ¿Ok? Tenemos este primer ejemplo en Génesis, imaginen, ya iniciando Génesis, este ejemplo de una escalera espiritual que ve Jacob. Los versículos anteriores dan el relato de la escalera de Jacob, donde vio a los ángeles ascender y descender, como se demuestra en el libro de Isaías y señalado por el erudito de Isaías, Abraham Gileadi, en su libro Isaías decodificado. La ascensión al cielo es una serie de ascensos y descensos, donde cada descenso es más profundo que el anterior, con un ascenso que coincide con el descenso más profundo, que se equipara con un ascenso más grandioso. El profesor Gileadi también habla de 7 niveles de ascensión y detalla cada nivel de ascensión como si subieran los peldaños de una escalera. En el libro antes mencionado, muy parecido a Jacob, ¿cierto? La escalera de Isaías. Las personas que aparecen en el libro de Isaías son más que personajes que aparecen de manera incidental o casual en acontecimientos antiguos y del fin de los tiempos. Además, representan categorías espirituales que se pueden discernir por su relación con el Dios de Israel. Cada una de ellas nos informa quiénes somos desde su perspectiva que nos define. Aquí está. Estos son los niveles de ascensión según el libro de Isaías. Hay un capítulo en mi canal que lo pueden encontrar. No recuerdo bien el nombre. Déjenme revisarlo y se lo digo inmediatamente. Lo voy a revisar aquí en mi móvil. Pero hace en relación a la escalera espiritual de Isaías. Vamos a buscar acá. Remanente volverá. La escalera espiritual de Isaías se llama el capítulo, para que lo puedan buscar, donde ahí entro más en detalle cuáles son los niveles o qué significa las personas que están en la categoría de perdición, Babilonia, Jacob, Israel, Sion, Jerusalén, hijo, siervo, serafín, ángel, y el último que es Jehová, que es el máximo. Muy semejante y claramente en el mismo contexto como Jacob ve a Jehová en la parte superior de la escalera. Dado que hay 7 niveles espirituales de personas que Isaías ha identificado en su profecía, ¿cómo se asciende de un nivel al siguiente? La respuesta rápida es que para experimentar el renacimiento o el ascenso a un nivel espiritual superior, uno debe cumplir la ley del pacto de Dios que corresponde a ese nivel. Por ejemplo, suponiendo que uno parte de un estado de pecado o iniquidad, como el nivel de Jacob e Israel, la ley del pacto que debe cumplir es la del siguiente nivel espiritual, que es Sion Jerusalén. Aquí voy a retroceder la diapositiva. Aquí está. Jacob, para poder ascender, tengo que cumplir la ley del siguiente nivel. La ley del nivel de Sion Jerusalén pertenece al pacto del Sinaí, el pacto colectivo de Dios con su pueblo Israel. Su equivalente hoy en día es la membresía en su iglesia. Su ley consiste en los principios básicos del Evangelio de Jesucristo, fe en Jehová Jesús, arrepentimiento de los pecados, bautismo para la remisión de los pecados y el don del Espíritu Santo. Una persona asciende al nivel de Sion Jerusalén
al recibir la remisión de los pecados. Eso significa que está limpia ante Dios y ya no tiene deseos de hacer el mal. Ha recibido el bautismo de fuego. Cada uno de los tres niveles de ascenso más allá de Sion Jerusalén pertenecen a la ley del pacto davídico. ¿Cuáles son? Los niveles de hijo siervo, los niveles de serafín o ángel y el nivel de Jehová, donde actúan como intercesores ante Dios por otras personas. Qué hermosa es la doctrina, tan congruente, tan consistente. Bajo esa ley, uno funciona como salvador sustituto de otros al asegurar su salvación temporal o su protección y bienestar físicos. Lo que distingue a los tres niveles es el grado de que uno es capaz de cumplir la ley del pacto davídico. La ley que los hijos siervos de Dios guardan, por ejemplo, se aplica a las personas justas, que funcionan como salvadores sustitutos de sus familias o parientes inmediatos. La de la categoría de serafines de Isaías se aplica a los individuos que sirven como salvadores de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y la ley que Jesús, nuestro Salvador, guardó fuera de servir como el Salvador espiritual del mundo. ¿Ok? Por eso que su descenso es tan grande, es tan profundo, porque es un mayor sacrificio que otras categorías espirituales. Cuanto más asciende en la escalera espiritual, más profundo es el descenso a las pruebas que lo preceden. Estos sufrimientos constituyen un sacrificio aceptable que Dios exige antes de recrear a una persona a un nivel espiritual más elevado. Mucho depende del grado en que una persona esté comprometida a servir a Dios y esté dispuesta a pagar el precio de su bendición para los demás. ¿Ok? Tenemos, entonces tenemos dos escaleras vistas hasta ahora, la de Jacob y la escalera de Isaías. Vamos a identificar otra escalera más que el Señor mismo nos entregó mientras tuvo su ministerio en el Jerusalén. Y también replicó la misma enseñanza aquí en las Américas. Y es la escalera de las bienaventuranzas. Eso también es una escalera espiritual de ascenso. Vamos a analizarla bienaventuranza por bienaventuranza. Vamos con la primera. Sí, bienaventurados son los pobres en espíritu que vienen a mí. ¿Ok? Hay una condición espiritual que el Señor exige. Nos están pidiendo para poder progresar. Los pobres en espíritu que vienen a mí. Quien hace eso y cumple ese parámetro, dice que porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos. Ser pobre en espíritu significa ser humilde, dócil, contrito, manso, obediente. Los mansos son aquellos que conocen su necesidad de Dios. Ser pobre en espíritu es reconocer que no somos autosuficientes espiritualmente, ni materialmente, en realidad, en nada, sino que siempre estamos en deuda con nuestro Padre Celestial, de quien fluyen todas las bendiciones. De hecho, nuestra postura ante nuestro Dios es la de los necesitados, incluso la de los mendigos. Eso cumple lo que es el requisito para esta bienaventuranza. Pobres en espíritu, ser independiente totalmente. Esa semejanza a un corazón quebrantado de la ley de sacrificio, a un espíritu contrito. Esa es la primera. Dos. Y además, bienaventurados son todos los que lloran, porque ellos serán consolados. El elder Neil Maxwell nos dio esta perspectiva sobre la relación que existe entre la expiación y los poderes de socorro al Salvador. Cuando vivimos un proceso de arrepentimiento sincero, muy probable es que lloremos para poder solicitar ese perdón que necesitamos. Por eso esta relación de socorro, de los poderes de socorro al Salvador que tiene la expiación. Dice que su empatía y capacidad para socorrernos en nuestras propias enfermedades, tentaciones o pecados se demostraron y perfeccionaron en el proceso de la gran expiación. También dijo, la maravillosa expiación produjo no solo la inmortalidad, sino también la perfección final de la empatía y la capacidad de ayuda de Jesús. Ningún mortal puede clamar
Él no comprende mi situación porque mis pruebas son únicas. No hay nada que esté fuera del alcance de la experiencia del Salvador. No había tenido, no había tenido esta perspectiva, ¿ok? Con respecto a que, esta parte que dice, bienaventurados todos los que lloran, ¿ya? Y tiene que ver ese proceso, porque ellos serán consolados a través de la expiación, a través de recibir la remisión de sus pecados. Este escalón lo pude definir bien ahora mientras hacía la presentación. 3. Y bienaventurados son los mansos. Otra vez repite el patrón. Pobres de espíritu, los que lloran, mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esta tierra se convertirá en un cuerpo celestial y será una morada adecuada únicamente para seres celestiales. Los demás tendrán que ir a otro lugar donde pertenecen. Esta tierra estará reservada para aquellos que tienen derecho a la exaltación, y ellos son los mansos de quienes habló nuestro Salvador, quienes heredarán la tierra. Perdón. Cuando el Señor dijo que los mansos heredarán la tierra, se refería a aquellos que están dispuestos a guardar los mandamientos del Señor en rectitud y así recibir la exaltación. Bien, sigamos adelante. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas se esfuerzan por alcanzar niveles espirituales más elevados como si realmente tuvieran hambre y sed de ellos? Tener hambre y sed de algo implica lucha, esfuerzo, trabajo, sacrificio y una multitud de otros esfuerzos. Las mayores bendiciones del Evangelio no son para el filósofo teórico, frío y racional, ni para la persona que es meramente intelectualmente curiosa. Esas grandes bendiciones están reservadas para las almas valientes que tienen hambre y sed de mayor rectitud personal y que están dispuestas a pagar el precio para lograrla. Las bendiciones prometidas son inmensurables. ¿Recuerdan a la mujer de Samaria junto al pozo? El Salvador le dijo, y esto se aplica a todos nosotros: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nada es más apropiado para inducir a las personas a abandonar el pecado que tomarlas de la mano y velar por ellas con ternura. Este punto me encanta en esta bienaventuranza, porque cuando tú o hemos todos ascendido a un nivel espiritual en un escalón superior, tenemos esta bendición de poder levantar a otros. Nos toca hacer ese trabajo. Cuando las personas me manifiestan la más mínima bondad y amor, o qué poder tiene eso sobre mi mente. Estas son palabras del profeta José Smith. Mientras que la conducta opuesta tiene la tendencia a atormentar todos los sentimientos ásperos y deprimir la mente humana, cuanto más nos acercamos a nuestro Padre Celestial, más ascendemos, más dispuestos estamos a mirar con compasión a las almas que perecen. Sentimos que queremos tomarlas sobre nuestros hombros y echar sus pecados tras nuestras espaldas. Mi discurso está dirigido a toda esta sociedad de socorro. Si queréis que Dios tenga misericordia de vosotros, tened misericordia los unos de los otros. Interesante, porque a medida que ascendemos también vamos teniendo más fe verdadera, esperanza, y vamos adquiriendo la caridad, que es el amor puro de Cristo. Por eso es que la bienaventuranza también es una escalera. Bienaventurados todos los de corazón puro. Esa es una condición también de la categoría espiritual de Sión. Vamos ascendiendo, ¿se dan cuenta? Como partimos con las bienaventuranzas, como que estamos en niveles bajos de fe, arrepentimiento, reconociendo que necesitamos la mano del Señor, lloramos por nuestros pecados,
y vamos ascendiendo. Porque ellos verán a Dios, sí. Todos los que califiquen para Sion en el tiempo del final verán a Dios. El privilegio de ver al Todopoderoso depende de la purificación y santificación del individuo, perdón. Mientras que la mayor parte del mundo cristiano enseña como irrefutable que a Dios nadie le ha visto jamás, muchos en la iglesia entienden que esta escritura significa que verán a Dios en la resurrección. Mientras que otros entienden que esto se aplica tanto a la esfera mortal como a la resucitada, según la palabra del Señor. Santificaos para que vuestras mentes se vuelvan una sola para Dios, y vendrán días en que lo veréis, porque Él os descubrirá su rostro, y será en su propio tiempo y a su propia manera, y de acuerdo con su propia voluntad. Interesante esto. La investidura del Santo Templo está predispuesta para ser ministrado por el Señor en vida, y no tanto al momento de morir, poder ser ministrado por el segundo Consolador. Bienaventurados todos los de corazón puro. Bienaventurados son todos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El Evangelio de la paz hace de los hombres hijos de Dios. Cristo vino para traer paz a la tierra y buena voluntad a los hombres. Su Evangelio da paz en este mundo y vida eterna en el mundo venidero. Él es el príncipe de paz. Cuán hermosos son sobre las montañas los pies de los que predican el Evangelio de la paz, que dicen a Sión, el Dios reina. Haya paz en la tierra y que comience con sus santos. Por eso todos los hombres conocerán a los discípulos del Señor. Son pacificadores, procuran resolver las dificultades, odian la guerra y aman la paz. Invitan a todos los hombres a abandonar el mal, vencer al mundo, huir de la avaricia, de la codicia, permanecer en lugares santos y recibir para sí mismos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que viene únicamente por el poder del Espíritu. ¿Qué semejanza más grande tiene esta bienaventuranza con, con los vencieres, ¿cierto? Que salen en el Apocalipsis, que lo vamos a ver también al final. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Si consideramos, si consideramos que la justicia es un nombre en clave para sus siervos del fin de los tiempos y habla acerca de persecución, dice que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Quienes no pueden soportar la persecución y permanecer firmes en el día de la aflicción, está hablando del fin de los tiempos el profeta José Smith, no podrán permanecer firmes en el día en que el Hijo de Dios rompa el velo y aparezca en toda la gloria de su Padre, con todos los santos ángeles. ¿Se pueden dar cuenta, hermanos y hermanas, cómo estas escaleras están interconectadas? Ya se menciona un proceso también y un periodo anterior de un avance muy rápido para recibir al Señor, siguiendo todo esto, en las diferentes interpretaciones de las escaleras que estamos viendo, la de Jacob, la de Isaías, las bienaventuranzas. Recuerden, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Puede ser literal, por una condición propia, o un nombre en clave que tiene su precursor, porque quienes le sigan también serán perseguidos. Entonces, pasamos a la escalera espiritual que sale en el capítulo 1 al 3 de Apocalipsis. Entonces, acá tenemos esta cuarta escalera que viene en el libro de Apocalipsis, como dije recién, en los primeros capítulos 1 al 3, que son capítulos que asumimos que son en las iglesias antiguas, pero es de aplicación también moderna. Dice, los primeros 7 niveles de victoria en el libro de Apocalipsis están alineados con los 7 ángeles de las 7 iglesias de Asia. Las iglesias son cuerpos o congregaciones de personas. Para cada ángel el Señor le ordena
a Juan que se presenta ese ángel de una manera única. Luego hay un mensaje único para el ángel de su respectiva iglesia y al final del mensaje hay una promesa específica dada al vencer. La promesa, de hecho, es la única parte sustancial de estos versículos que comienzan con el que venciere, seguido de la recompensa prometida. Pero, pero, antes de cada venciere, si van a estudiarlo, van a ver que hay cosas que el pueblo o la iglesia necesita corregir. Y luego dice al que venciere, haciendo referencia a todas esas debilidades anteriores, y entrega una recompensa. Eso también lo acabo de evidenciar estudiándolo. Interesante. No solamente es el que venciere y una recompensa. Antes de decir al que venciere, la pregunta es, ¿vencer qué? En los versículos anteriores a esa frase está indicando qué problemas adolece esa iglesia. Filadelfia, Sardis y las que salen allí en el Apocalipsis. Y estos capítulos adicional, como les dije, están en un orden antes de que aparezcan, ¿cierto? Los 144.000. ¿Por qué? Porque es una escalera también para poder sacar a sus escogidos. Y es la misma escalera de Isaías, y la misma escalera de Jacob, y es la misma de la bienaventuranza. Y estos son. Vamos a leerlos básicamente. Apocalipsis 2:7, al que venciere, la recompensa es, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La segunda, el que venciere, no sufrirá daño de la muerte segunda. Sabemos que la muerte espiritual, pecado. Apocalipsis 2:17, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:26 al 28 dice que al que venciere y guardare mis mandamientos hasta el fin, yo le daré autoridad sobre muchos reinos y los regirá con la palabra de Dios y serán en sus manos como vasos de barro en manos del alfarero y los gobernará con fe, con equidad y justicia, como también yo la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Los otros son, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Otra vez, Nueva Jerusalén, el reino de Dios, Sión, apunta a ello, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El 3:21 en la 7 dice, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y finalmente el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Vemos la congruencia, hermanos y hermanas? Esto es la esencia misma de la plenitud del Evangelio. Eso es, por eternidades, en cosas que quizás no conocemos aún, hemos estado descendiendo y ascendiendo, descendiendo y ascendiendo. Cuando el velo se quite finalmente, quizás recordaremos todo. Por eso que hicimos una promesa tan grande en poder venir y descender a esta mortalidad. Porque sin duda ya veníamos experimentando descensos y ascensos anteriores. ¿En qué nivel? No lo sé. Pero esa es la percepción que evidencia las escrituras. Y sabíamos que este nivel iba a ser difícil, pero sabíamos que iba a venir acompañado de un ascenso muy grande. ¿Por qué? ¿Por qué muy grande? Porque si entendemos bien las escaleras de progresión, las escalas de progresión, este estado de aprobación nos lleva al segundo nivel, al de serafín, ángel o ser trasladado, muy cerca al nivel de Jehová. Por eso es que este nivel pareciera que es tan profundo al final de cuentas. Muy, 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 muy genial. No tengo tantas palabras para evidenciar todo esto que les comparto, hermanos y hermanas. Esto es el Evangelio en la esencia misma. Por eso que si estamos con las aguas muy quietas, muy tranquilas, algo nos falta. Tenemos una herramienta hermosa, otra escalera que se da en nuestro santo templo y es esta. Esta finalmente es el equivalente a cumplir con cada una de ellas. Ley de obediencia, ley de sacrificio, ley del Evangelio, ley de castidad, ley de consagración.
Todas hacen relación a cada una de las condiciones espirituales que necesitamos para poder ascender, en el nivel que sea, hermanos y hermanas. Así que podríamos ahondar más, sin duda, pero quise evidenciar esto. Hay una microescalera también para comenzar esto. Si quieren estudiarlo, no lo agregué, pero para mí sí lo es. Es la experiencia de Enos. Enos, donde él primero hace todo el esfuerzo para recibir la remisión de sus pecados. ¿Ya? Luego, cuando recibe esa remisión, siente el deseo de poder servir a otros en el nivel que le toca, a sus hermanos, los nefitas primero, y después pide por sus hermanos, los lamanitas. Esa es una microescalera muy simple de entender de cómo él también va progresando. Esto quería compartir con ustedes esta semana. Con esto cierro al menos toda la tendencia de quiénes son los 144.000. Repito, son los mismos siervos de la alegoría del olivo que el siervo va a buscar por última vez cuando el Señor dice llama a nuevos siervos. Son los reyes y reinas los gentiles que menciona Isaías en el libro de Mormón. Este mismo grupo es un grupo que asciende en escaleras espirituales. Y esta es la esencia del Evangelio. Ascender, descender para ascender. ¿A través de qué? Fe, cumplir la ley de la fe, del arrepentimiento, ley de sacrificio, corazón quebrantado, espíritu contrito, vivir las ordenanzas también, la parte espiritual de las ordenanzas. Recuerden, el Santo Espíritu de la promesa tiene que sellar las ordenanzas. Y lo va a hacer uno por uno. Está la ordenanza física, el simbolismo, y está la parte espiritual para poder cumplir. Así que, hermanos y hermanas, dejen sus comentarios acerca de la clase y espero verlos dentro de 1 o 2 semanas. Creo que esta semana no subiré capítulo, pero repasen todo lo que les comparto. Esta es la esencia del Evangelio. Por eso que el Señor fue tan contundente en mandarnos a escudriñar Isaías. Yo compartía con algunas personas y le decía que para mí cuando el Señor dice escudriñar a Isaías, te está diciendo que debes aprender la manera de profetizar de los judíos, los simbolismos y cómo funciona. Adquirir el espíritu de profecía, el don. Es un don la profecía. No es exclusiva de alguien que es llamado a dirigir una iglesia o como profeta en sí mismo, como al cargo. Aparte que también tienen todos esos dones. Pero para nosotros también están disponibles los dones. Así que hermanos y hermanas, me despido. Muchísimas gracias por su atención. Compartan estas cosas con quien ustedes tienen conveniente. Adiós, nos vemos.